Negocios Televisión en América desde Miami. Muy buenas noches. Hoy te dejo el mercado fatal, Víctor Hugo. No importa. Te acuerdas de que todo lo que sube tiene que bajar y así es como es, Alma. Vamos a tomar las riendas, vamos a ver qué es lo que sucede el día de hoy. Vamos a ponernos el cinturón de seguridad porque una de las cosas, antes de que pasemos con ese invitado que tenemos hoy, que donde vamos a hablar del tema mexicano, hay muchas cosas pasando, por cierto, allí en Ciudad de México, es esa incógnita que hay en los mercados con respecto a las compañías, a las tiendas por departamentos como Walmart, que efectivamente nos había dicho la semana pasada de que ellos pensaban subir los precios si efectivamente se les acababa el inventario, mientras que Home Depot dice hace tan solo unas horas cuando reportaba ganancias el día de ayer a la apertura de que ellos no van a subir los precios. Sin embargo, precisamente allí es donde se concentra la mirada de los inversionistas máxime, como para que cuando ustedes tengan una idea y revisen el mercado más tarde. Target lamentablemente está cayendo porque no le ha ido tan bien como por ejemplo a TJ Maxx, a Walmart, a Home Depot, así que es muy importante además de que hay un titular que sale en la prensa el día de hoy que vamos a ver en la parte de los titulares, donde efectivamente pareciera que las compañías, como yo les estaba diciendo, no van a estar trayendo todo lo que ellos tenían, es decir, en los anaqueles, acá en los Estados Unidos no vamos a tener todo, lo que esté más costoso probablemente no se va a conseguir. Y la otra cosa que me llama muchísimo la atención, que están haciendo, a lo mejor están diciendo estos miembros de los equipos gerenciales de esta compañía, escuche usted bien, ellos van a subir los precios a nivel internacional para contrarrestar que no se suban los precios acá en los Estados Unidos en sintonía con la idea de Donald Trump de que quienes vayan a pagar los aranceles sean precisamente la comunidad internacional, algo que pica y se extiende. Y recuerde que la mirada está precisamente allí, porque es allí como se puede desencadenar o no todo el tema inflacionario. Le pido al equipo de producción que rápidamente, cuando son las 3:05 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, 1:05 en la Ciudad de México, nos coloque a nuestro invitado. Básicamente tenemos ahí, estamos viendo que dentro de un rato vamos a ver a Heather Zumarraga también, eso lo vamos a poner más tarde. A ella la entrevisté en el Money Show, como están viendo aquí del lado de abajo mío, vamos a tener a Heather Zumarraga, que no se nos olvide eso porque efectivamente es muy interesante, ella trabaja para la compañía Apex Group y la entrevista que tuvimos fue excelente, se la vamos a dejar saber en un rato, además que es una muchacha bastante joven, comprometida con el mercado de capitales y también sale normalmente como talento en el canal de noticias Fox. Ahora sí le pido al equipo de producción, por favor, que nos pueda colocar a nuestro invitado, el señor amigo Roberto Langenauer, que para que también tengan una idea, los que no lo han visto anteriormente, aunque ya ha estado con nosotros, Roberto es el Chief Executive Officer, lo que ustedes conocen, por ejemplo, en Madrid como el consejero delegado del fondo de Private Equity independiente quizás más importante del país. Recuerden lo que sucede con el fondo de Private Equity de cada país que incentiva la economía. De hecho, la primera pregunta que le voy a hacer a Roberto es si él leyó lo que reporta el Financial Times el día de hoy, lo que se sabe de la Casa Blanca, que pareciera que la administración Trump va a dejar que todo lo de los planes de retiro, que en los Estados Unidos se llaman los 401k, tengan la habilidad de hacer asignaciones de recursos a los diferentes fondos de Private Equity, lo que probablemente también ayudaría a fondos como el de Roberto a tener algún tipo de asignación de recursos, porque ese mercado es inmenso. Roberto, cuéntanos qué te parece esa buena nueva, que pareciera que va a dejar que muchos vayan a poner sus recursos y sus ahorros en el área precisamente donde tú estás, en los fondos de Private Equity. Muchas gracias por venir. Cuéntanos qué te parece, señor Langenauer. Hola, Víctor. Gracias por la invitación, como siempre, y encantado de estar aquí con tu auditorio. Pues es una muy buena noticia, porque eso le daría mayor liquidez al mercado de capital privado y habría más recursos para invertir, justo en un momento donde hay una falta de liquidez en el mercado, porque casi no ha habido IPOs y no ha habido mucha actividad de M&A, que los inversionistas necesitan regresar, recibir dinero de regreso de nosotros, de los manejadores de fondos, pues ahorita tener un cajón adicional de inversionistas que pudieran invertir allí, supongo que va a estar regulado y va a tener ciertos candados y porcentajes, ciertos límites, pero pues es una muy buena noticia para ellos, que realmente yo creo que ese dinero va a utilizarse más en Estados Unidos
Ojalá llegara algo a México, esperemos que así sea a través de fondos internacionales o de inversionistas o de manejadores de fondo, pero pues eso le da liquidez adicional al mercado privado. Bueno, fíjate bien, una de las cosas que le voy a decir a la audiencia, con tu permiso, Roberto, para explicarles, porque recuérdate que hay muchos profesionales que comprenden lo que acabas de decir, pero hay algunos que vienen precisamente a esta parte del cierre extendido de Wall Street que hacemos desde Negocios TV América en la ciudad de Miami para aprender. Fíjense bien, los fondos de Private Equity como el de Roberto invierten en una cantidad de compañías donde realmente luego una reestructuración y cambios, en algunos casos en la manera como gerencialmente se manejan, ellos generan cierta cantidad de rendimiento que efectivamente se les devuelve, como dice Roberto, a los inversionistas una vez que esa compañía es vendida. Sin embargo, la otra salida en el momento en el cual esto no es vendido o, como dice Roberto, el M y el A, Merger and Acquisition, que es que se unan, hay una fusión con otras compañías y de ahí es como una venta, es que esas compañías salgan como ofertas públicas. Cuando no hay un mercado fuerte de adquisiciones y fusiones, cuando no hay un mercado fuerte de ofertas iniciales, el manejador de fondos, el Roberto Langenauer, se queda con esa compañía, la sigue manejando, sigue dando algún tipo de dividendos, pero no se le devuelve el principal al accionista. Y una de las cosas importantes es cómo le devuelvo liquidez a el inversor de facto, el inversor primordial, para que efectivamente pueda seguir todo esto andando y precisamente con esto que estamos conversando puede entregar la liquidez. Roberto, cambiando el tema, ya lo que nos preocupa, quiero que nos cuentes realmente qué está pasando en México. Como sabes, es muy importante todo aquello que tiene que ver con la reforma judicial. Nos decías la última vez, tuvimos unas noticias que nos llenan de estupor que sucedieron durante las últimas horas, lamentablemente, violencia. Solo quiero preguntarte, ¿la violencia está sumamente focalizada en el ámbito político o tú ves violencia y básicamente temor entre el sector corporativo y quienes van y hacen negocios en México? O repito, ¿es solamente en el área política del país? Es más en el área política del país. No ha habido ningún atentado ni ningún tema de seguridad con empresarios o gente de la comunidad de negocios. También está muy focalizado en ciertas zonas del país, aunque ayer hubo uno en la Ciudad de México justamente con unos funcionarios públicos ligados al gobierno, pero pues es un tema, como te digo, que es político y no del lado corporativo. En general, México ahí va bien. El mercado ha crecido, o sea, tiene un retorno de 18% en lo que va del año, no los 30% que estamos viendo en Europa, pero sí por arriba de Brasil, que está en 16%. Con todo y la subida que ha tenido México, los múltiplos de mercado, lo que se conoce como el valor empresa EBITDA, que es un múltiplo operativo que te da un indicativo, está entre 5 y 6 veces, que esos niveles son casi de private equity, es a múltiplos que nosotros como manejadores de fondo compramos empresas privadas que no tienen liquidez, y aquí estás hablando de empresas que tienen liquidez, que están cotizando esos niveles. Si lo comparas contra 15 veces que cotizan las empresas del S&P, pues te das cuenta del descuento que tiene actualmente México y que tiene Latinoamérica, porque Brasil no se queda atrás, está a 7 veces, ¿no? Pero entonces ahí hay un atractivo de que hay empresas y que hay muy buenas oportunidades de empresas que están cotizando a múltiplos bajos y que pueden ser muy atractivas para los inversionistas. Ese es un... Mira, Roberto, vamos a hacer una cosa, porque es muy importante lo que estás haciendo. Vamos a darle pase a los estudios en Madrid, porque Alma, que es mi compañera, tiene una noticia de última hora y ya regresamos con Roberto Langenauer. Cuéntanos, Alma, ¿qué está pasando, por favor? Buenas tardes, Víctor Hugo. Discúlpame por la interrupción, pero es que es una noticia importante, es una noticia de trascendencia que nos lleva de nuevo a Israel y al primer ministro Benjamín Netanyahu, porque ha reconocido Benjamín Netanyahu que permitió financiar a Hamas desde Qatar para dividir la causa palestina. Qatar, para que pongamos la situación en contexto, envió unos 30 millones de dólares mensuales al brazo armado de Hamas con el beneplácito de Netanyahu, quien señaló que esta acusación era ridícula. El primer ministro de Israel ha reconocido que su gobierno permitió que se transfirieran fondos desde Qatar a Hamas para mantener a los islamistas y a la Autoridad Nacional Palestina que administra Jordania divididas. Literalmente habría dicho Netanyahu que la política que condujo a permitir a Qatar transferir dinero a Gaza fue aceptada por unanimidad por el Gabinete de Seguridad israelí.
sobre una decisión adoptada en el año 2018. ¿Por qué se hizo? Porque queríamos mantener divididos a Hamás y a la Autoridad Nacional Palestina. Una investigación del Servicio Interior de Inteligencia israelí destapó que Qatar envió unos 30 millones de dólares mensuales a Gaza que acababan en manos del brazo armado de Hamás con el beneplácito del gobierno israelí, que llegó a decir en noviembre de 2023 que las acusaciones de que estaban permitiendo esa financiación eran ridículas. La declaración de Netanyahu llega el mismo día en el que el Tribunal Supremo de Israel ha dictaminado que el despido del jefe de Shin Bet, Ronen Bar, fue ilegal y que Netanyahu tomó la decisión por un conflicto de intereses al encontrarse este organismo involucrado en el llamado Qatargate. Ronen Bar anunció el 28 de abril su intención de renunciar al cargo el próximo 15 de junio. 2 días después, el 30 de abril, el gobierno de Israel revocó su decisión de destituirle. Pues bien, esa es la información de última hora. Benjamín Netanyahu ha reconocido que su gobierno permitió que se transfirieran fondos desde Qatar a Hamás para mantener a los islamistas y a la Autoridad Nacional Palestina divididas. Víctor Hugo, disculpa la interrupción, voy de nuevo contigo. Gracias, no te preocupes, muy interesante lo que nos estás diciendo. Es importante saber todo ese tema geopolítico. Estábamos conversando, si lo pone el equipo de producción, con Roberto Langenauer, y una de las cosas interesantes que nos estaba precisamente diciendo Roberto hace tan solo unos segundos atrás era efectivamente todo lo que nosotros teníamos que ver y observar acerca de esas oportunidades que había en el mercado que nosotros observamos allí en términos de múltiplos, en términos de oportunidades que presentan México hoy por hoy hacia lo que es el futuro. Pero hay una cosa que me llama la atención, Roberto, y es increíble. Me gustaría que nos dijeras qué se percibe, porque fíjate tú, cuando tú agarras y pones el gráfico, cualquier persona compara su portafolio contra el Standard & Poor's 500, ¿verdad? Que es el gráfico básicamente del índice más representativo del mercado en el mundo entero. Está prácticamente hoy cayendo un 0.26% desde el inicio de lo que sería el fundamentalmente 2025 hasta hoy, que es 21 de mayo. Sin embargo, mi querido señor Langenauer, si yo coloco el gráfico del ETF que hace la mímica del mercado mexicano, en este caso EWW, me está subiendo 26%. Eso es algo histórico, es una básicamente descorrelación entre los dos mercados. Me imagino que habrán algunos rezando que el mercado mexicano devuelva para comprar. ¿Qué estás percibiendo, Roberto? Porque esto es histórico. En un momento de tanta incertidumbre, tienes un país que está boyante. Me imagino que la gente no para de irte a visitar buscando oportunidades. Entonces, ¿qué estás mirando allí? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Y hacia dónde ves el flujo potencial de oportunidades en ese mercado mexicano, Roberto? Mira, México tiene ahorita una posición muy importante con Estados Unidos, dado esta, y es algo que platicaste con Luis Lozano hace unas semanas al respecto, donde este decoupling o esta relocalización se va a dar en México y ahí se ve una oportunidad. México, después del resultado de las elecciones y del tema de la reforma judicial, el mercado cayó mucho y de ahí pues, se castigó y estaba con un descuento importante antes de empezar el año. Ahorita que se ven estas oportunidades en México con este tema de relocalizaciones, pues por eso también está subiendo el mercado y por eso hay muchas oportunidades. Donde hay muchas necesidades de inversión en temas de infraestructura, en temas de energía, se necesita mucho más energía para poder cumplir con toda la necesidad y toda la demanda que hay en el ramo industrial y en todo el tema de nearshoring. Y donde el gobierno va a requerir de inversión privada en este sector de infraestructura, en los sectores que ya mencioné. El problema que hay, y ese es el tema y la pregunta que todo el mundo se tiene, y lo que causa cierta incertidumbre en México, es lo que ya comenté la vez pasada de la reforma judicial, porque no sabes cómo va a actuar ese poder y si va a poder a lo mejor favorecer al gobierno, ¿no? Entonces, si tú vas a invertir en un tema de infraestructura, de energía, donde vas a estar de socio con el gobierno y hay una controversia que las cortes no te lo van a poder solucionar o van a favorecer al gobierno de cómo queden acomodados los jueces, pues eso va a haber muy pocos jugadores que van a tener el apetito o las ganas de
querer invertir en este sector donde hay una necesidad y una demanda importante. Entonces es un poco contradictorio esta necesidad que se tiene con estas restricciones autoprovocadas por el gobierno mexicano. Esa es la verdad y pues es la realidad que hay y vamos a ver qué pasa, ¿no? Ya como lo comenté, el 1 de junio son estas elecciones de jueces donde se tienen que votar cada persona por 80 jueces, que es ridículo. ¿Quién conoce 80 personas donde en cada una hay diferentes 5 o 7 personas en cada categoría para poder elegir adecuadamente a las personas que tienen que estar en función, ¿no? Entonces, pues a ver qué pasa, pero no es un escenario ideal, ¿no? Es lo único que está deteniendo a México para que despegara como debería despegar. Bueno, fíjate tú, para culminar nos quedan alrededor de unos 40-45 segundos. Entonces la pregunta, me voy a salir de la parte de inversiones y me voy a poner la cachucha del profesor, aquel que le interesa esa oportunidad que hay con los jóvenes. ¿Qué estás viendo de los jóvenes? Porque te hago esta pregunta porque lo converso mucho con los peruanos, con otros miembros de otros países donde vemos un resurgimiento de la gente buscando licencias como la CAIA, la CFA, muchos jóvenes queriendo entrar de nuevo en el mercado financiero utilizando inteligencia artificial, que eso los ayuda muchísimo en términos de sus portafolios, de sus conocimientos. ¿Cómo ves el mercado mexicano hoy? Sé que Mexder ha hecho mucho, Amexcap, todas las instituciones. ¿Qué crees que se debe hacer más para que nosotros seamos esa tribuna también de ayudar a ese crecimiento de esos jóvenes mexicanos? Cuéntame cómo lo ves, Roberto, que efectivamente para nosotros es muy importante ese crecimiento que vemos en tu país de cara a los acontecimientos que pueden estar viniendo producto de los aranceles. Y a ver, ese es un muy buen tema y la verdad es una muy buena noticia para México porque hay los jóvenes, hay una comunidad de emprendedurismo enorme. Los jóvenes ahora lo que quieren es emprender y hay una cantidad de startups y de empresas de reciente creación que se están generando con estos jóvenes que quieren lanzar cosas nuevas, desde temas de inteligencia artificial, fintech, software as a service. Nosotros tenemos una asociación con un fondo de venture capital y vemos el dinamismo que está teniendo ese sector. La verdad es que hay muchos jóvenes que quieren emprender y que quieren hacer algo por ellos y los que sean exitosos y que lo hagan muy bien, pues va a generar valor adicional y negocios adicionales para la comunidad empresarial y de negocios en México. Mira, te agradezco muchísimo tu participación, muchísimas gracias. Vamos a tocar ese tema precisamente de los venture capital, de los entrepreneurs en México. Gracias también por toda esa ayuda que nos brindas desde el DF. Pronto te estaremos visitando e inclusive probablemente transmitiendo el programa El Cierre Extendido de Wall Street desde suelo mexicano. Muchísimas gracias, Roberto. Encantado, Víctor. Muchas gracias por la invitación y yo creo que sí vale la pena que platiques también con alguien que está metido en el sector de Venture Capital porque también hay cosas interesantes que están pasando no solo en México, sino en toda Latinoamérica y en ese sentido se ve mucho potencial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias. Bueno, estábamos conversando allí con Roberto, como vieron, de algo interesante. Número uno, de que lamentablemente los sucesos que pusieron a México de rodillas durante las últimas horas, que para que sepan, lamentablemente han asesinado a 2 miembros del equipo del que sería alcalde de la Ciudad de México, algo que revoluciona los medios de comunicación en México. Lo otro es que efectivamente está muy focalizado en el tema político, no tanto en lo que sería el tema fundamental del mercado de capitales. Como están viendo en las pantallas, hay un video que está al lado mío, abajo, donde ustedes están observando lo que pareciera ser esa imagen importante de lo que vamos a tener dentro de un rato con respecto a la entrevista que le hice durante lo que era el evento del Money Show, que es una de las conferencias más importantes de los Estados Unidos, que participa en alianza con Negocios TV en español. Para que usted lo tenga, pues conversamos con Heather, donde nosotros tuvimos la oportunidad de preguntarles muchas cosas y efectivamente Heather nos estaba explicando lo que está pasando en el mercado de capitales, así que pronto se lo vamos a mostrar dentro de lo que nosotros creemos que está sucediendo el día de hoy. Hoy, 21 de mayo del año 2025, fíjense bien lo interesante aquí, el mercado se está básicamente colocando en un 3 y 2,
porque el general, como llamo yo al bono de 10 años, está en 4.51%, 58%. Ahora, como usted lo ve aquí, yo voy a ponerle la primera lámina para que usted lo vea en pantalla. Y efectivamente, las acciones están bajando por la presión en el aumento de los rendimientos, ya que las tasas suben a nivel global. Es muy importante porque entonces hay una rotación probablemente de activos yendo a perseguir esos rendimientos. Recuérdese lo que le dije el día de ayer. Hay mucho miedo en Japón, donde el rendimiento histórico de los bonos a largo plazo en la economía del país desarrollado más endeudado del mundo nos está trayendo muchísima presión en lo que podría pasar acá en América. Yo también quiero que sepan que no hay muchas noticias nuevas fuera de los resultados corporativos. De hecho, cuando vayamos a ver en un rato el día de hoy los indicadores del día de hoy, prácticamente lo que vamos a hablar es de las conferencias que tienen algunas compañías, pero no sucede mucho, sino probablemente lo que les estaba contando, lo que sucedió con Target, lo que tuvo los reportes de Palo Alto, los reportes de Lowe's, los reportes de TJ Maxx. Fundamentalmente algunos tienen algún tipo de miedo en las perspectivas hacia futuro, y también otra de las cosas interesantes es lo que sucede en la política fiscal y la deuda, que es lo que tiene enfocado a quienes están en el Congreso en lo que se llama el proyecto de reconciliación, que algunos quieren que sea aprobado antes del receso del Memorial Day, que es el Día de los Caídos, que es tan pronto como el lunes, que es feriado, es decir, nos quedan 48 horas o el fin de semana para que se haga antes de eso. Entonces la pregunta clave, ¿impulsará el proyecto de que se va a aprobar los rendimientos hacia arriba? Es muy difícil de saberlo, pero hay mucho miedo con ese proceso de reconciliación, porque quiero que sepan que se puede crear, y esos son los rumores, un déficit enorme, trillonario, yo sé que no se dice así en español, hacia futuro, y eso tiene a muchos teniendo una cantidad de miedo con respecto al rendimiento de lo que serían los bonos del Tesoro. Los datos económicos en Estados Unidos fueron ligeros, pero recuerde usted que el IPC del Reino Unido sorprendió al alza. Eso sucedió esta mañana, y la inflación más alta en el Reino Unido empuja los rendimientos globales hacia arriba, porque efectivamente todo el mundo se da cuenta que la inflación no está controlada y que viene nuevamente el fantasma de la inflación. Recuérdense que también yo le dije que las expectativas de la inflación, que básicamente la Fed dice fundamentalmente que debería estar en la meta del 2%, por allí hay una cantidad de rumores que nos dejarían saber que podrían haber cambios allí. Recuérdense que hay mucha presión de la Casa Blanca hacia la Reserva Federal, y todo esto es lo que está impactando a los mercados, porque de ser así, esos rumores, recuérdense que la gente que maneja la parte de renta fija pareciera ser los manejadores de dinero más inteligentes, nos están diciendo que la narrativa indudablemente va por allá. Así que el mercado teme más perder un rally por los acuerdos comerciales. Sin embargo, estamos viendo algún tipo de venta el día de hoy, donde el Dow Jones, para que usted tenga una idea, a esta hora nos está perdiendo alrededor de 872 puntos. Yo le quiero hablar, porque eso no lo tocan en cuenta muchas veces, de esa actualización sobre la ley de reconciliación fiscal en los Estados Unidos. La pregunta, como vuelvo a decirle, ya no es si se aprobará, sino cuáles implicaciones va a tener, porque se va a aprobar esa reforma. Y los republicanos en la Cámara de Representantes están avanzando con su proyecto de ley, y probablemente van a tener una votación antes del receso del Memorial Day. El desafío dentro de todo esto, para que usted lo termine de comprender, porque es demasiado importante. A mí se me nota la pasión, la vena con la que yo transmito todo el programa, pero es que es demasiado importante y no le estamos prestando la atención. De hecho, yo voy a quitar aquí la lámina para que usted me vea la cara completa. Esto es algo trascendental, ¿ok? La dificultad será consolidar una versión unificada dentro de lo que nosotros estamos viendo en la Cámara y en el Senado, porque efectivamente eso tiene que ver con el techo de la deuda y con muchas de las cosas que están pasando en virtud de cómo se conforma lo que Donald Trump quiere, que es un recorte de impuestos, pero no existe la suficiente facturación para que no se caiga en un déficit. Y ese déficit es inflacionario, porque como usted se está dando cuenta, el papel se empieza a vender, los rendimientos empiezan a subir, y lamentablemente todo coincide con el temor más que proporcional, porque resulta, y quiero que lo comprendan aquí, que entonces los manejadores de dinero dicen, si el Standard & Poor's ahora mismo está en alrededor del 0% de ganancias durante el año, yo prefiero
comprar un papel que me rinde 4.60%, por lo menos al año, anualmente, y no es ponerme a ver si el S&P, en el mejor de los casos, rinde 10% este año. No sé si usted me entiende. En el mejor de los casos, a lo mejor .com. Pero en el caso de los papelitos de renta fija, le entregan su cupón y el riesgo es el gobierno americano, es decir, el menor de los riesgos posibles, gústele a quien le guste, porque el gobierno americano es quien tiene el sartén agarrado por el mango en términos de hacia dónde se viene el dinero. Los inversores, cuando usted está examinando todo eso, tienen opiniones divididas sobre su impacto y el consenso considera que la ley probablemente sería modestamente positiva en el corto plazo porque habría un estímulo fiscal que aportaría ciertos beneficios, pero lamentablemente en el mediano plazo ampliaría ese déficit. Recuérdese que la ley no reduce impuestos, solo extiende las tasas actuales. No es que hay una reducción de impuestos, sino que se extiende lo que Donald Trump dio como un recorte impositivo o de impuestos en el año 2017, que debería vencerse en el 2025 y precisamente por eso lo están discutiendo en el Congreso. Entiende usted que el costo fiscal es enorme y lamentablemente va a aumentar más el déficit. Vuelvo a repetirlo, comprenda usted que eso es lo que está pesando hoy por hoy, porque efectivamente nosotros estamos teniendo temores de si estas valoraciones de estas compañías soportarían lo que nos están diciendo quienes manejan los bonifacios, como le digo yo a los bonos, y que efectivamente tenga un problema a mediano plazo. Nuestra visión, la que yo creo que debe ser, es que los efectos negativos sobre las tasas lamentablemente superan los positivos en cuanto al rendimiento, y aunque el estímulo fiscal para algunos pudiese, como yo le puedo decir, tener algún tipo de apoyo a toda la actividad comercial, el aumento de los rendimientos crea lo que llamo por ahí yo vientos en contra para lo que es el mercado accionario y el mercado corporativo. En conclusión, señor, señora, lo que está pasando en el Congreso americano tiene repercusiones aquí en los Estados Unidos y ahí donde usted me está mirando. Sí, mire, si usted me está mirando en Ciudad de México, si usted me está mirando por ahí por Quintana Roo, Lima, usted me está mirando en Miami, usted me está mirando en la parte norte de los Estados Unidos, en Nueva York, usted me está mirando probablemente en Madrid, desde donde tenemos nuestra casa matriz. Hay una ramificación en el sector de deuda a nivel mundial. Aquí no se salva nadie, en Alemania hay problemas, en España, en Francia, todo se está moviendo y precisamente usted puede ver el hecho de que el bono a 10 años, para que tenga una idea, ya el de 30, perdón, ya superó el rendimiento del 5.07% anualizado a 30 años. Eso representa peligro. Para hacer una mirada cuando son las 3:30 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, tenemos que mirar cómo está el mercado, que lamentablemente, como Alma y yo decíamos, parecería que lamentablemente tenemos una caída importante. El día de hoy ya estamos prácticamente 2% abajo en lo que es el Dow Jones, 1.98, estamos 1.70. En el índice más representativo del mercado, que es el Standard & Poor's 500, y estamos 1.60% en el Nasdaq. Estamos en rojo, estamos en un problema, ¿verdad? ¿Cuál? No hay problema, no hay, tampoco es que se asuste. Hay un problema con el rendimiento, pero recuérdese también, y eso lo vamos a conversar ahora, que hay una devaluación probablemente en ciertas monedas que tiene algún tipo de consolidación en ese trade, en ese comercio internacional. Y en río revuelto, ganancia de quien sabe pescar. Es por eso que se le dice ganancia de pescadores. Dentro de lo que yo llamo los sectores, que nosotros tenemos que hacer una radiografía, ver cómo se estarían comportando, algunos sectores en el sector tecnológico, en algunos casos seguirían liderizando, obviamente todo lo que tiene que ver el lugar interesante de algunos sectores, fundamentalmente como los seguros también destaca, hay una rotación hacia esa calidad. Lamentablemente los sectores que están quedándose por fuera son el sector salud, que muestra una debilidad generalizada. Los gestores de activos se ven también afectados por los flujos de salida. Hablo de los manejadores de dinero, los fondos de private equity, los bancos registran pérdidas por miedo a nuevos costos de fondeo. Es decir, las tasas de interés cuando me suben ponen en riesgo el negocio bancario, la energía solar también pierde y obviamente el turismo y el entretenimiento están de capa caídas hoy, miércoles 21
de mayo. Para que vayamos rápidamente a la segunda lámina y veamos algo de los titulares que me llama mucho la atención, fíjese bien, hay un titular que habla de Boeing el día de hoy en Bloomberg, que dice que básicamente están produciendo aviones 737 como que si fuesen pastelitos en una panadería. Los están sacando como pan caliente. Eso es algo que llama la atención porque Boeing, que es una compañía muy grande, parece que se ha puesto, como diríamos en español, las pilas, las baterías y está trabajando ahí. También recuerdo un titular que vimos en CNBC donde hablaba de que Alphabet, que es Google, básicamente está muy positivo en el negocio interno que ellos tienen con respecto a sus autos que no se manejan con chofer, que es esa unidad de negocio que se llama Waymo, que compite contra la compañía de Elon Musk, que también, para que usted sepa, él dio unas entrevistas el día de ayer en la cadena CNBC, y luego de que yo le había dicho de que el body language de él se comportaba medio raro, cuando yo estaba en el programa de televisión, lo volvieron a entrevistar y el señor como que se secó la cara y se vino muchísimo más tranquilo, porque precisamente sus asesores le habían dicho, mira, Elon, siéntate bien, hermano, tú eres el hombre más rico del mundo, compórtate con un poco más de tranquilidad y da una visión de lo que está pasando. En el sector de la geopolítica nos despertamos esta mañana con un titular que tenía CNN. Recuérdense que yo les digo el titular de la fuente, pero usted lo va a ver ahora cuando usted se pone en Google en cualquier lugar, inclusive ya traducido al español. La inteligencia estadounidense dice que Israel se estaría preparando para atacar las instalaciones nucleares iraníes. Freno de mano. ¿Por qué? Porque conociendo cómo negocia Donald Trump, esto es una noticia a propósito. Usted le está dejando saber al mundo y le está dejando saber al gobierno de Teherán, al iraní, mira, le estamos dando la carta blanca a los israelitas para que te bombardeen. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo y resulta que quien estaba allí dijo que no iban a llegar a ningún acuerdo, entonces la carta que le muestran, el colmillo que le muestran a los israelitas, te van a bombardear. Te van a destruir todo lo que tú tienes en tus cosas nucleares, mejor llega a un acuerdo. Esa es la lectura que hay en los mercados y aunque unos hablan de que el petróleo estaría subiendo, el petróleo más bien se ha venido derrumbando. El petróleo no se está comiendo ese cuento de que efectivamente nosotros estaríamos observando algún tipo de bombardeo inminente. Eso no se ve en los precios del petróleo, que para que usted tenga una idea, está cayendo 1% el día de hoy, cuando más temprano en la mañana, sí, se había ido hacia arriba por ese titular. Por eso es que desde esta parte yo agarro, me pongo así como unas gringolas, qué es lo que está llamando la atención. Desde el punto de vista de consumo, me llama la atención algo porque yo voy a estar viajando frecuentemente a Nueva York. Y entonces resulta que la Federación de Aviación en los Estados Unidos anunció formalmente el martes su plan para limitar el tráfico aéreo en el aeropuerto de Newark. Hay 3 aeropuertos en Nueva York. La Guardia, el JFK y el aeropuerto de Newark en New Jersey, los 3 se comunican con la ciudad de Nueva York. Pero resulta que si usted le quita vuelos al aeropuerto de Newark, le pone presión a la Guardia y le pone presión a JFK y también le sube los precios a quienes aterrizamos allí. Pues hay que prestarle atención de qué es lo que está pasando. Recuérdese usted que hubo muchos problemas con los controladores aéreos. Usted se acuerda que hace rato yo le estaba diciendo, cuando estábamos viendo al principio, antes de entrevistar a Roberto Langenauer, que precisamente el mercado estaba fundamentalmente preocupado por lo que hacían los minoristas. Pues resulta que ese artículo de Reuters del cual les hablaba dice que esos minoristas, Walmart, Target, Costco, Home Depot, evalúan subir precios a nivel global para distribuir el impacto de la guerra comercial de Donald Trump. Esto es algo que no lo había yo contabilizado, pero entiende usted que pagan justos por pecadores, como se diría por ahí en la Biblia, porque efectivamente ahora la gente que está por allá por Madrid va a terminar financiando lo que voy a comprar yo aquí en Miami, porque van a subir los precios en algunas de las cadenas de lo que se distribuye por allá. ¿Eso es justicia? No. Pero definitivamente de que suenan, suenan y hay que tener mucho cuidado con este reordenamiento mundial, no solamente en Madrid. Eso también le va a pasar a usted en Ciudad de México, le va a pasar a usted en Lima, le va a pasar a usted en Buenos Aires, de donde también nos ven, además de que nos ven, como yo soy venezolano, en Caracas, que los precios están exorbitados por todos lados. En el caso de las finanzas y de la vivienda, hay algo interesante. La Casa Blanca estaría considerando una orden ejecutiva para permitir que los planes de retiro, que se llaman los 401k, puedan invertir en los fondos de capital privado. Se lo barajeo mejor. Yo hablaba con Roberto Langenauer hace unos segundos atrás de que efectivamente ese titular que fundamentalmente tiene que ver con los fondos de capital privado, ¿verdad? Que son los private equity funds, pues ahora se van a nutrir de los planes de retiro, que es un mercado enorme que llega a los 9 o 10 trillones de dólares.
eso le abre la ventanita a ellos y los ayuda. No crea usted que esto es tan fácil, porque ahora si le van a abrir eso, probablemente le van a apretar la tuerca con algo que tiene que ver con el carry. El carry es así como se llama, que es como los fondos de private equity bypassean el pago de impuestos a través de poner las ganancias hacia futuro. Por ahí vienen los tiros, porque todo lo que tiene que ver con esa reconciliación, acomodar la parte impositiva, que es la parte de los taxes, la parte de los impuestos, va a afectar a todo. Entonces le dan un caramelito porque te vamos a quitar estos otros caramelitos. Desde el punto de vista de tecnología, medios y telecomunicaciones, el CEO de Nvidia, según lo que estuvimos observando en el Financial Times, dice que lamentablemente está criticando los controles estadounidenses que limitan la dominancia tecnológica de Estados Unidos y aumentan la participación de China. Eso es lo que él dice, precisamente está vendiendo lo que está pasando. Además que hay una compañía que se llama, sí, yo voy rápido. Y yo voy rápido porque son las 3:38 de la tarde y usted no viene a ver este programa para escucharme solamente decir cosas, sino las cosas más importantes que los manejadores de dinero están observando, lo que dicen las otras cadenas en inglés. Supermicro, que es una compañía importante, dice que ampliará la producción de servidores en los Estados Unidos para aprovechar la creciente demanda de inteligencia artificial. Ese titular del Wall Street Journal es para la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque es la manera como ellos se consagran. Y la otra cosa que me llama la atención, no me llena de orgullo, pero es una realidad. Es un titular que veo a altas horas de la noche, el día de ayer, en un portal que se llama Variety, pues por decírselo en español. Dice que Warner Bros. Discovery, que es una compañía de televisión lineal. ¿Qué es la televisión lineal? Esa que nosotros teníamos sin cable, sino con la antenita que veíamos, ¿verdad? El Standard & Poor's 500 rebajó su calificación de la deuda que ellos tienen a bonos chatarra, a bonos basura, porque ellos advierten la continua caída del negocio de televisión lineal. ¿Qué está viendo la gente? Esto, streaming. Lo prendo y veo lo que dice Alma, veo lo que dice Manuel, veo lo que dice Sergio, veo lo que dice Eva, veo lo que dice José Antonio Bisner, veo lo que dice Daniel Lacalle, veo lo que dice Víctor Hugo Rodríguez, cuando yo quiero. Es como está cambiando el modelo de negocio y entonces esa deuda probablemente no puede ser pagada y por eso rebajan la calificación. Ahora sí lo está entendiendo porque resulta que Moody's, que compite con S&P, rebajó la calificación de los Estados Unidos el día viernes al final del día, para no afectar el mercado, al menos el viernes, pero el mercado le está haciendo así. ¿Por qué? Bueno, si tú no quieres comprar los Estados Unidos, compra otro país. ¿Cuál? Exactamente. Todos vivimos en el planeta Tierra y en ese sentido, la mejor economía del mundo, le guste o no a quienes me están escuchando, sigue siendo los Estados Unidos de América. Fíjense bien, cuando son entonces las 3:40 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, cuando son las 21:40 hora militar en mi queridísima Madrid y 1:40 en Ciudad de México, tenemos entonces que hablar de indudablemente cuáles serían las últimas noticias que están pasando por allí, Víctor, porque Alma nos las da, pero también tú nos puedes decir qué estás observando tú por allí que tiene que ver con las últimas noticias que están pasando en estos momentos, a esta hora. Bueno, lo más importante, obviamente, que sucedió hace 5 minutos atrás, es el hecho de que la economía argentina, de donde me están viendo ahí de Rosario, sé que nos llegan comentarios desde toda la parte de la zona delta allí en Buenos Aires. Argentina dice que la economía creció menos de lo esperado en marzo, eso se supo hace unos minutos atrás, y obviamente eso tiene algún tipo de implicaciones dentro de las medidas económicas que ha tomado el gobierno de Milei. Es muy importante e interesante porque recuérdense que todo esto también está planteado con el giro que ha hecho Argentina de unirse a lo que sería China y venirse más hacia el lado de los Estados Unidos. Para ponerle a ustedes la tercera lámina del día de hoy con qué sucedió hoy en términos de indicadores económicos. Pues no hay indicadores económicos, pero no se paraliza todo porque resulta que hay, y se las voy a nombrar, ciertas conferencias que hacen los bancos de inversión donde se generan una cantidad de ideas en sectores. Por ejemplo, hay una compañía que se llama B de Bueno Riley, que presenta todo lo que tiene que ver un proyecto a los inversores en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, en una conferencia anual
básicamente enfocada en empresas públicas y emergentes. Eso empezó hoy hasta el 22 de mayo, que es mañana, en Los Ángeles, California. JP Morgan está en la parte de tecnología, de medios y de telecomunicaciones en Europa con una conferencia básicamente europea de eso que le cuento, tecnología, medios y telecomunicaciones, destinada a esos inversionistas institucionales que están buscando oportunidades. Eso está pasando ahora mismo, creo que en Canary Wharf, que es una área de la ciudad de Londres. KeyBank, que es otro banco, explora ciencias biológicas en Irlanda. Ellos tienen una conferencia importante allí. ¿Por qué le cuento esto? Porque usted también tiene que aprender qué es lo que está pasando por allí. La bolsa no nada más se mueve por lo que está pasando en las pantallitas. Hay muchas cosas que suceden en eventos privados donde también están los ojos de quienes analizan qué es lo que está pasando y quienes se dirigen a esos eventos privados. Otra firma importante que se llama Piper analiza lo que está sucediendo en las empresas de servicios financieros ahora mismo en Nueva York. Eso es estratégico para los bancos, para las aseguradoras y para las compañías de fintech. Eso está en la parte de Wall Street, donde está la bolsa de Nueva York, ayer 20 y hoy 21 de mayo. Y otra compañía que se llama RBC, Royal Bank of Canada, básicamente convoca al sector salud, que le da pie a lo que ellos tienen en Nueva York en una conferencia de esa manera. No me puedo quedar atrás con lo que hace Sidoti, que es una de las compañías importantes en la parte de lo que serían los microcaps. Ajá. ¿Y qué son los microcaps, Víctor? Los microcaps son las compañías de microcapitalización. Barajéame mejor qué es eso. La microcapitalización son las compañías que no tienen mucho valor. Valen 40, 50, 70, 80, 200 millones de dólares. No los trillones que vale Nvidia. Pero esas compañías también forman parte de un ecosistema que también está buscando oportunidades. Entonces, esta firma que se llama Sidoti, básicamente está en ese evento de empresas que fundamentalmente cuenta con una cantidad de actividades en ese sector en particular. Y hay el departamento de inversiones de un banco regional que se llama Truist, que también está explotando todo lo que sucede en los servicios financieros dentro de la ciudad de Nueva York, que es donde está la mayor cantidad de todas estas conferencias, ¿verdad? Entonces, esto hace que esta semana sea una semana clave para conferencias, tanto en Europa, en el caso irlandés, en el caso de Londres, como en el caso de los Estados Unidos, entiéndase Nueva York y la ciudad de Los Ángeles. Rápidamente quitamos esta lámina y nos ponemos en la lámina 4. ¿Para qué? Para que a las 3:45 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, antes del cierre, el mercado está horrible, ya lo había conversado con Alma, el mercado en el caso del Dow Jones está cayendo por encima de los 750 puntos, 1.78%, está corrigiendo un poquito, lo están comprando un poquito las máquinas. Está cayendo el Standard & Poor's 500 1.42 y el Nasdaq me cae 1.23. Sin embargo, en este momento debemos alzar la mirada y decir, Víctor, ¿cuál es la visión que pudiese decir dentro de toda la investigación que hace el equipo de negocios TV América, la sala de reacción que tenemos acá en los Estados Unidos, de qué podría esperarse para el mercado? Bueno, la narrativa, obviamente, es que los inversores, como diría yo, ven riesgo al alza que obviamente pueden tener todas estas tarifas en el corto plazo. Eso ya lo sabemos. Sin embargo, ellos esperan que la Casa Blanca, eso se espera, eso ya es prácticamente, dale, porque Donald Trump debe estar así. Tienen 24 horas para anunciar algo. No hemos anunciado nada en los últimos 5 días. Eso es lo que debe estar pasando. Entonces los inversores ya están totalmente un poco nerviosos de qué va a pasar antes de julio, que es cuando vence o expira la pausa de los 90 días. Fíjese usted, se espera que las tarifas globales, según lo que estuvimos observando, terminen negociándose entre el 10, 15 y 20%. Hay un temor por la inflación, pero se espera que ese temor por la inflación de los aranceles se vea contrarrestado porque cae la energía, ya le dije que el petróleo está cayendo, caen los servicios y cae la vivienda. El costo de la vivienda, el costo de la renta de la vivienda me caiga y efectivamente eso haga algo. No sé si eso va a pasar así, porque no me gusta para nada que el general y el jefe del general, que es el de 30 años, que son los bonos, estén yéndose para allá arriba para la banda del 5%. Yo tuve una apuesta con mi queridísimo amigo José Antonio Bisner a finales de enero, porque el bono a 10 años tocó 4.80 y el bono se iba para 5
y yo como que se la gané porque le dije que el bono se venía hacia 4, pero ni ha tocado 4 ni ha tocado 5, así que vamos a ver si ustedes apuestan a José Antonio o a Víctor Hugo. Yo decía que venía más para abajo, pero ahora José Antonio me está ganando porque el Bonifacio de 10 años se está yendo hacia allá, hacia arriba. ¿Qué otra visión hay del mercado? La política fiscal, como usted sabe, lamentablemente está siendo ignorada por muchos inversores. A mí se me salió la pasión hace un rato cuando yo les gritaba que le tengan un poquito de atención a lo que pasa en el Congreso, pero usted no puede hacer nada. Usted sencillamente tiene que tomarse un tecito, un cafecito o una soda o una agüita, porque ahí no hay nada que hacer, de ahí que no decidimos nosotros. Por eso son tan importantes las elecciones, para que usted vote y para que su voto se haga escuchar en lo que serían las próximas elecciones parlamentarias, tanto en los Estados Unidos como en su país de origen, si es que en su país de origen hay democracia. Porque en Venezuela no hay democracia. Se me salió, pero había que decirlo. Ahí no hay democracia, aunque hayan elecciones. Fíjense bien, los resultados del primer trimestre del 2025 han sido mejores que lo que se temía. Empresas como Cisco, Dealer, que es una empresa también por departamentos, Deere, Home Depot y Walmart han superado las expectativas moderadamente. Así que lo que llamamos nosotros el consenso de las ganancias de las compañías de la Standard & Poor's 500, que ayer le voy a decir lo que está pasando a última hora antes que lo diga Alma probablemente, ese consenso de las ganancias de esas compañías del Standard & Poor's 500 se estabiliza y la estimación ronda actual en que básicamente, para que usted entienda, cuando usted agarra esa pizza que está dividida en 500 pedazos, que no son iguales los pedacitos, porque por ejemplo Nvidia es un pedacito más grande que una compañía más chiquitica, pero que está dentro del índice, no es como el índice del Dow Jones. El índice de Dow Jones es una pizza de 30 pedazos iguales. Por eso cuando United Health cae, me rompe un pedazo para abajo y me tumba el índice. En el caso del Standard & Poor's 500 es un índice ponderado que va en virtud de lo grande de la compañía y los pedazos son totalmente aleatorios a ese tamaño. Por eso el pedazo de Apple, el pedazo de Nvidia es mucho más grande que el pedazo pues, de una compañía más pequeña que esté dentro del índice. Fíjense usted, la estimación actual que yo tengo dentro de mis notas es que nosotros vamos a estar en alrededor de los $265 por acción. ¿Cómo se calcula eso? ¿Cómo se barajea eso? Usted agarra, todas esas compañías entregan un dividendo. Usted agarra una acción de esa compañía o el equivalente a lo que vaya a ser en el índice, porque una acción de esa compañía no necesariamente es una acción de otra compañía, usted lo agarra ponderadamente. Una de Nvidia equivale a 4 de una compañía más pequeña. Usted lo va ponderando, todo eso da un número y eso se multiplica por un múltiplo. 17, 18, 19, 20 o 21. Eso, como usted multiplica donde estamos ahorita, 265 o 255 por 19, por 20, por 21, le da el precio del índice del Standard & Poor's 500. Pero tú sí sabes, Víctor, no, yo no sé. Yo lo que tengo son, ya se me cayó el cabello de tantas horas que tengo observando esto, que precisamente no es que se sabe así, sino es cómo se hace la matemática en la formación de todo esto. Y por eso yo me canso de decirle a los jóvenes, estudien, porque se hace dinero estudiando, pero bastante. A mí no me lo decían tanto cuando era joven, porque yo también fui joven y también decía, yo quiero estar en la bolsa, pero no sabía que había que estudiar probabilidades, matemática y estadística, que esto no es, yo creo que está barato. No, eso es matemática. Entonces, fíjense bien, hay una visión interesante allí. Mantenemos una postura desde la tribuna cautelosa por la excesiva complacencia. Pues nosotros observamos que todos estos analistas están, bueno, extremadamente positivos con todo lo que tiene que ver en el mercado. Víctor Hugo está un poco cauteloso, porque a mí no me gusta esa efervescencia. Y nosotros creemos que indudablemente hace falta que la administración del presidente Donald Trump diga ¿qué pasó con Japón? ¿Qué pasó con la Unión Europea? ¿Qué pasó con Canadá? ¿Dónde están las demás negociaciones? ¿Qué es lo que pasa con India? Hoy se cayó más o menos, es feo lo que pasó en la Casa Blanca, nos lo decía hace rato Alma, con el presidente de Sudáfrica. Ahí está metida la mano de Elon Musk, porque recuérdense que Elon Musk es surafricano. Allí algo está pasando en temas políticos, se vino este hombre allá y le sacaron un video. Mira lo que pasa en tu país. ¿Nos parece correcto? No, no nos parece correcto. ¿Por qué? Porque eso se hace lamentablemente detrás de cámaras. Eso no se hace enfrente de las cámaras. Es como cuando usted regaña a un empleado, usted no lo va a regañar por YouTube en un video viral. Usted se lo dice en su oficina callado. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso porque me parece que no debería surtir el mismo efecto. Sin embargo, como todo es político, no sabemos qué tiene por ahí que decirnos Donald Trump. También hay otra cosa dentro de esta visión que está viendo en la lámina, que es que los Estados Unidos no enfrenta, para que también usted esté claro en esto, una crisis fiscal inmediata como la del Reino Unido, que sí la pudiese enfrentar
Gran Bretaña, pero ese proceso que se llama el proyecto de reconciliación, lamentablemente va a agravar la deuda, los déficits, lo que va a elevar las tasas a largo plazo. Entonces yo creo que usted tiene que tener claro que se anticipa una presión alcista sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro porque hay un aumento importante del gasto y obviamente si no hay ajustes fiscales, que hay ajuste fiscal que se recorte, no se va a recortar nada, se va a seguir dando una oportunidad de que nosotros paguemos menos impuestos y eso tiene al mercado en problemas. Fíjense bien, vamos a quitar aquí la pantalla para que nosotros efectivamente escuchemos una noticia que estoy leyendo aquí. Hay una compañía que se llama CoreWeave y las acciones me están subiendo alrededor de un 17% hace unos minutos atrás. ¿Por qué? Porque ellos están llamando a una oferta donde ellos van a sacar deuda, van a emitir deuda por $2 billones para que esa deuda sea usada como capital de trabajo y la compañía le está yendo muy bien. Esta es una compañía que creo que ha crecido casi un 420% en el último año fiscal. Eso lo tengo que revisar porque no lo tengo puesto en pantalla con el equipo de producción. Otra de las cosas que les quiero decir, que no me puedo olvidar antes del cierre, que va a ser en unos 6 minutos, es lo que sucede con el Bitcoin. ¿Ustedes creen que se me iba a olvidar? No. Mire, el Bitcoin el día de hoy hizo un máximo histórico. Nosotros tenemos por ahí guardado, gracias al equipo de producción que puso ahí el gráfico, nosotros tenemos guardado una entrevista que vamos a ponerles a ustedes a principios de junio con Tom Lee. Sí, me da alegría. Tom Lee me dio una entrevista en exclusiva. El presidente de Fundstrat, ese del cual yo le abro siempre. Él no da entrevistas a cadenas en español y se la dio a Negocios TV. Entonces, fíjese usted, Tom me dijo, no en privado, porque él lo ha dicho ahí, mire, yo creo que el Bitcoin puede llegar a 200,000 plus este año. Sin embargo, su lugarteniente, como llamaríamos al jefe de análisis técnico, que también me dio una entrevista de nombre Mark Newton, usted me ha escuchado nombrarlo, me dijo, Víctor, no estoy tan positivo como Thomas, creo que el Bitcoin llega a 135. Pero yo le quiero decir algo importante allí, a todos los que me están mirando ahora, 3:54 de la tarde, 9:54 en Madrid, 1:54 en Ciudad de México, que ambos me dijeron, la dinámica debe ser la siguiente, Víctor Hugo. Hacemos un nuevo máximo histórico, retrocedemos, hay consolidación y ahí es donde hay que comprar. O sea, no comprarías ahorita. Te voy a volver a repetir, Víctor Hugo, para que se lo digas a la audiencia. Vemos un máximo histórico, un retroceso por algún evento que no sabemos cuál es, y es en ese retroceso donde algunos van a salir a comprar para volver a esa banda ancha que bien será 135 o 200. ¿Tú qué crees, Víctor? Yo no sé. ¿Por qué? Poncio Pilato se lavó las manos como Víctor se lava las manos con el Bitcoin. ¿Por qué? No lo comprendo. ¿Y me da pena decirlo? No, no me da pena decirlo. Sencillamente no lo comprendo porque hay cosas que no encajan dentro de mi forma de pensar, arcaica quizás. Pues debo decírselo a ustedes, pero los más jóvenes que me están viendo, que usted le va a poner luego este video, necesitan escucharlo. Estaban claros. El Bitcoin está subiendo, el Ethereum, Solana, todo. Pero tenga cuidado. ¿Por qué? Porque recuérdese que hay fuerzas institucionales que le apuestan a la subida y que lo pueden derrumbar. ¿Tú crees, Víctor? No, yo no creo. Es cómo funciona el mercado, cómo funciona la volatilidad y efectivamente tenemos que prestarle atención. 3:55, no, 3:56 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Vamos a hacer un repaso. ¿Cómo está el general? El general está en 4.58, prácticamente 4.59, con una subida que no le gusta a nadie, incluyéndome a mí. ¿Por qué? No me gusta cuando veo eso porque entonces las tasas de interés suben, las tasas hipotecarias también suben lo que le cobran a ustedes para comprar un carro, no solamente en los Estados Unidos. No solamente en los Estados Unidos, le pasa a usted donde usted me está mirando, porque hay problemas en Europa con los bonifacios, hay problemas en Japón. Aquí hay un problema enorme a nivel de rendimientos de vehículos de renta fija. Las compañías tienen que pagar más en el servicio de la deuda. Aquí es donde viene todo medio complicado porque pueden haber despidos. Sí, se puede derrumbar el consumo,
¿Por qué? Porque hay que pagar la deuda, porque si tú no pagas la deuda no puedes refinanciar. Eso es como una bicicleta. Entonces hay que recortar costos. A mí no me gusta para nada esto. Pero este lamentablemente es el precio que tenemos que pagar producto de las vicisitudes de la componenda de los déficits fiscales que se han creado durante muchísimos años en todas las economías. Ahí tiene razón el tirapiedras que está diciendo, se los dije, los gringos se endeudan y comen y ya están todo el tiempo consumiendo. Es verdad, señora, eso es cierto. Yo estoy aquí en Estados Unidos, yo soy partícipe, yo también consumo más de lo que yo debería. A mí no me da pena decirlo. Vivimos, nosotros somos víctimas de nuestro entorno. Y lamentablemente esto ha proliferado por el mundo entero. Podemos tener algunos problemas de deuda. La banca está sólida, pero vuelvo a repetírselo ya cuando vamos a ir al cierre de la bolsa de Nueva York. Voy a volver a decírselos a todos ustedes. Es en este momento, cuando usted tiene que ver dónde tiene su dinero. Sí, no lo tenga en bancos de baja categoría. Es muy importante que usted lo tenga en bancos donde efectivamente haya algo. Vamos ahí, según el equipo de producción, a ver qué nos tiene Alma desde Casa Matriz de Madrid. Adelante, Alma, cuéntanos, por favor. Buenas noches, Víctor Hugo. Pues hay que notificar un nuevo ataque con drones desde territorio ucraniano a territorio ruso. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, ha anunciado que las defensas aéreas rusas han derribado 6 drones ucranianos que se dirigían a la capital rusa. No ha habido informes sobre víctimas o daños materiales. Mientras tanto, el aeropuerto Zhukovsky de Moscú ha impuesto restricciones temporales a la llegada y salida de aviones ante el peligro de represalias de esos drones hostiles. Así que Ucrania lanza un ataque contra territorio ruso dirigido a su capital con un último lanzamiento de 6 drones, según ha informado el alcalde Sergei Sobyanin, que no habría causado víctimas mortales ni daños materiales. Víctor Hugo. Vamos contigo de nuevo, Víctor Hugo. Bueno, sí, efectivamente. ¿Qué viene mañana, Alma? Y ahí es interesante lo que está pasando allí entre Ucrania y efectivamente Rusia. ¿Qué viene mañana? Rapidito. Mañana el calendario económico es clave para el jueves 22 de mayo, donde la atención estará puesta en los, yo me parece que me la aprendo de memoria, ¿verdad? En los PMI flash de la eurozona a las 4 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, para ustedes van a ser las 10 de la mañana por allá por Madrid. Sí, y 9 de la mañana por allá por mi queridísima ciudad de Londres. Esas son claves para medir la actividad en el sector de servicios y de manufactura. Esperamos una lectura superior a 50 que indica expansión o lo contrario. Hay una encuesta que se llama el IFO de Alemania, eso se lo vamos a decir por aquí por Negocios TV, porque eso va a ser a las 10 de la mañana hora de Madrid, a las 4 de la mañana hora de acá, y es un indicador que mide la confianza empresarial en todo esto. Recuerde usted que estamos en vivo y aquí viene en algún momento, ya de inmediato, la campana de la Bolsa de Nueva York. Usted la va a ver inmediatamente, a aplaudir, aunque el mercado esté en rojo. Al mal tiempo, buena cara. Tranquilo, que el índice va a volver en verde, pero todo es normal en el mercado. No sé si va a pasar ahora mismo, pero usted quédese tranquilo, porque los pesimistas se convocan siempre en el largo plazo. Ya usted se sabe esa frase de memoria. En cuanto a lo que serían los índices en los Estados Unidos, lamentablemente caímos 800 y tantos puntos en el Dow Jones para una pérdida del 1.91%. Eso lo va a leer en todos los titulares el día de mañana. En el Standard & Poor's 500, que es el índice más representativo del mercado, caímos 1.61%, el equivalente a los 95 puntos. Y en el caso de la tecnología, que se mide a través del índice tecnológico del Nasdaq, caímos 1.41%. Sí, como lo está viendo ahí en pantalla. Importante, interesante, porque recuerde que es sano que el mercado coja un respiro. El mercado no puede ir todo el tiempo hacia arriba. Y recuérdese que cualquier caída, oportunidad de compra a largo plazo.
Sí, siempre. Figúrese usted 2030. Olvídese de la semana que viene. 2030, compre para sus muchachos ahí. Compre el mecanismo de ahorro que se ha inventado en el mercado de capitales, no ha fallado por no sé cuántos años. En ninguna bolsa. Así que tenga usted y pierda cuidado que efectivamente en el sistema capitalista es allí donde usted debe ahorrar. Ahora pasando, como le pido al equipo de producción que me ponga completo para terminar con la lámina, porque por ahí tenemos una entrevista dentro de pocos minutos. Fíjese bien. Ahí nosotros estamos hablando entonces de la encuesta que tenemos en Alemania mañana, que es el IFO, que es el indicador que mide la confianza empresarial en Alemania. Hay algo importante. Cuando probablemente yo esté con Alma, quizás el día de mañana, hablando unos minutos antes o en ese momento de lo que puede pasar en fundamentalmente los Estados Unidos, se va a dar los PMI Flash de Estados Unidos que se van a publicar a las 9:45 de la mañana. Esos van a fijar las condiciones del sector privado norteamericano y es muy importante mañana en la bolsa americana porque es uno de los indicadores que el mercado está esperando para que se haga realidad lo que yo le estoy diciendo de que el mercado se va a mover. Probablemente la tendencia comenzó hoy y podíamos ir un poco más abajo en el corto plazo. Hay ventas, indicadores que tienen que ver con las ventas de la vivienda a las 10 de la mañana, que es un termómetro directo del sector inmobiliario, y entienda usted que entonces en la noche tenemos que ver con el índice de precio al consumidor de Japón, que va a medirnos cómo va allí ese país, que es muy importante para lo que sería la política monetaria. Fíjese bien. Nosotros fuimos la semana pasada a una conferencia que se llama el Money Show, que tiene varios capítulos a lo largo y ancho del mundo entero. Tocó el capítulo de Miami y ahora les vamos a presentar una entrevista que tuvimos con una muchacha que es la vicepresidenta de toda el área de desarrollo global macro de una firma importante que se llama Apex Group. Su nombre es Heather Zumarraga y de paso ella aparece en la televisión en un canal de noticias que se llama Fox, normalmente porque es un talento que también se extiende en los demás canales de televisión. Entonces le pido al equipo de producción que nos deje con la entrevista y ya volvemos. Adelante. Como yo les digo, en todo lo que tiene que ver con el Money Show, en la edición de Miami, y hoy nos toca en este momento entrevistar a una persona que no habla español, pero que está casado con alguien que sí habla español, y por eso lo dice su apellido. Su nombre es Heather Zumarraga, y ella ahora es la vicepresidenta de Apex Group. Nosotros hemos tenido obviamente en la tribuna a Peter, quien es el CEO y el fundador, y vamos a hablar con ella inmediatamente. Te doy las gracias, Heather, de que estás con nosotros. Inmediatamente le vamos a preguntar a ella qué es lo que pasa en el mercado de valores cuando hoy estamos prácticamente, cuando se hace la entrevista, estamos prácticamente en los highs nuevamente, tenemos una cantidad de cosas sucediéndose. ¿Qué crees del mercado en este 2025? Hi, Victor. Thank you for having me. What do you think about the market in this 2025? Well, I think right now the market snapped back really quickly. Obviously, they were concerned about tariffs, and it's right to be concerned. But at the same time, I think at the end of the day, the retail investor really won because the retail investor didn't pull out of the markets. It was the institutions that started selling at mass scale and mass volume, which caused the S&P 500 to almost near a bear market. It dropped to almost correction levels, minus 19%, so it wasn't quite a bear market, 20% down. But in the blink of an eye, it's right back. I mean, we're near all-time highs. We're up again today in the markets. And if you missed a week or two, or you went on vacation, or to Spain, or wherever you travel globally, and you came back, what happened? And it's not that the tariffs are removed. It's that we have 90-day pause. It's that we have people coming, we meaning the U.S. and the Trump administration, regardless of where you stand in favor of supporting the tariffs or not, or the administration or not, or where you stand politically. The fact is that Trump is trying to focus on bringing back domestic U.S. manufacturing and supporting U.S. domestic businesses, right? Away from a globalist agenda. Again, regardless of what you think, people, other countries are now talking to us at the table, and because of that, the markets are back up again. So do you think that the market is going to break those highs and keep going higher, or you think that we might have some sort of pullback
where it might be another buying opportunity? Or you think we're going to end it in recession in 2025? What is the outlook that Heather have for the audience that can share with us, please? So from a global basis, and then I'll move specifically to the U.S. I do think there might be a bit of a slowdown, but in the U.S., unfortunately, it does hinge right now on tariff talk. And what is the president going to say? It shouldn't maybe perhaps function that way, but the market is solely moving around headline data. If there's a whisper of a 90-day pause or reducing tariffs on China, markets rally. And some are saying it may be a bear market rally at this point in time. I don't think so. I'm optimistic. I think the consumer is still strong. Inflation, at least domestically, is somewhat in line. The Fed has come out and said we're keeping rates where they are. You've got a 10-year around 4.25%, 4.5%. I think that's like a sweet spot for both investors, for borrowers, lenders. You can look at the real estate market, for example. So I am cautiously optimistic. Now, that doesn't mean you go out and buy right now, since we're near all-time highs again. And the blink of an eye, since April 2nd, we've come back quite quickly. But I do think you wait for a pullback and there will be some buying opportunities on those dips. I love that you are super optimistic. Give me 1 second. Ella, obviamente, que es excelente oradora, como nos lo está explicando, está bastante focus en vendernos la historia, que yo también la comprendo, del optimismo, de la efervescencia de los Estados Unidos. Ahora tenemos que revisitar qué es lo que pasa en otros activos que le vamos a preguntar a Heather. Like, for example, Heather, what do you think about the Bitcoin? What do you think about the real estate market? What do you think about, obviously, the gold? What are the options in those other markets that are still important for portfolio construction? Right. There's so much outside of, like, NVIDIA, for example. Everybody focuses on, at this conference, the focus is on AI and artificial intelligence. And, yeah, NVIDIA is doing well, but it's like, what else out there? What else is there? And people forget about the somewhat, they're not sexy names, but they may be more boring, like the dividend-paying stocks like J&J, Procter & Gamble, for example. You look at gold as not just an investment play, but a way to hedge your bets. If you are very worried about the current situation in terms of domestically and the tariffs that may or may not, they could be called off tomorrow. We don't know. There's so many what-if scenarios, right? That, yes, gold is a great portfolio hedge. It recently hit all-time highs as well, and it has proven to be like an inflation hedge over time. So if you think the dollar might weaken, then yeah, you look at commodities like gold. In the real estate market, so long as interest rates stay around where they are right now, I don't think the Fed's going to cut. But as long as they stay where they are, then I think the real estate market, especially in Miami and South Florida, is doing very well, Victor. You know what I like about you? I like that you are super positive. And at the end of the day, you got to remain positive in this market because we don't know if we're going to have a little bit of turbulence. No. So I'm going to ask you the question that I used to ask at the end of the interviews. You can articulate, you can give me a straight number, where Heather Zumarraga sees the S&P 500 closing in 2020. You're putting me on the spot. On the spot. I do think we'll be up 10% higher than where we are today. So double-digit returns, and I'm not saying it's a straight line upwards. It's very volatile. I think the markets will remain volatile, which is unnerving for the retail investor. But I do think, unless you see a slowdown in consumer spending, because consumer spending is 2/3 of GDP, for example, the economy right now, especially domestically in the U.S., is very strong. The black swan event, or that thing that could derail us, of course, is the tariff situation right now, and that's what markets are focused on. Me encanta eso. And I'm gonna then ask you something because you are a woman, you represent the women power. You are married with a Latino. Because your last name, esposo cubano. 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 And then I would like you to focus what it will be the messaging for the ladies, the incoming, girls that wanted to enter into finance. Your company is also big in Latin America and in Spain.
What do you think will be the messaging for specifically the women, the young women, please? I know at Apex Group we have a great women's accelerator program, for example, where we, meaning women, get together and try and elevate each other. It's kind of a man's world we live in, especially in the financial world. I mean, it is what it, and it's okay. It's always been that way, but now there's a transition where women, especially, like you said, Latin America, as well as down here in Miami and Florida, there are a lot of women that want to be in not just the real estate space, but investing, financial managers, fund managers. And I think the best advice I could give them is that don't worry or think that it's because it's a man's world or it's always been that way or dominated that you can't do it. Use it to your advantage. You know, it's unique, right? You're unique. And therefore, you stand out more if you're the only woman in a room dominated by men. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, te lo agradezco mucho en nombre de la audiencia y bueno, volvemos con ustedes ahí en los estudios. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, escuchamos lo que nos decía esta muchacha que se ha convertido en una sorpresa importante para el grupo Apex. Ella vive en Miami, como les estaba diciendo, casada con un latino. Recuérdense que una de las cosas fundamentales que tenemos en los Estados Unidos es toda esa mezcla que hay entre las culturas. Interesante porque yo creo, y eso no es ninguna sorpresa, que la comunidad latina viene para echar raíces y para crecer en los Estados Unidos y ya lo ha demostrado con creces. De hecho, el poder adquisitivo de la comunidad latina en los Estados Unidos cada vez es más fuerte. Fíjense ustedes, ya en esta parte del programa, cuando son las 4:13, al final vamos a pasar con las acciones, pero yo quiero decirles lo que dicen dos de los quizás analistas más importantes que nos mandan información el día de hoy. Uno es Darius Dale, que ya confirmó que lo vamos a tener el próximo 3 de junio en la tribuna, y efectivamente él nos estaría diciendo qué probabilidades hay y qué estaría indicando un dólar débil para los activos globales. Hablamos de un dólar débil porque también para que usted comprenda todo este proceso que tiene que ver con el dólar efectivamente débil, se devalúa el dólar en términos de lo que sería el euro. Y en el contexto actual del dólar estadounidense, el dólar obviamente también está cayendo por los rumores de la política pro depreciación que se respira en el grupo de los 7. Se especula que Estados Unidos pudiese utilizar la cumbre del grupo de los 7, que es en una ciudad que se llama Banff en Canadá, para defender un dólar más débil, porque esto sería una estrategia para impulsar su manufactura nacional. Escuche esto, se sospecha, y eso lo dijimos nosotros porque es una teoría conspirativa que parecía estar allá en el momento en el cual el presidente Trump fue elegido, pero no había asumido aún en uno de los lugares donde él vive, que es en Mar-a-Lago, acá en el estado de la Florida, en la parte de Palm Beach. Se sospecha que Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, estarían apoyando un dólar más barato, y aunque hay una cantidad de negaciones oficiales al respecto, los mercados sospechan que van a usar las negociaciones comerciales para presionar a una devaluación controlada. ¿Por qué? Fíjese usted, esto ahora, como lo vamos a ver, beneficia a las compañías americanas. El ministro de Finanzas de Japón confirmó el diálogo bilateral sobre lo que tiene que ver con las divisas con los Estados Unidos. Él se va a reunir bilateralmente durante esta conferencia del Grupo de los 7 en Canadá, porque va a reflejar una preocupación global por la guerra cambiaria potencial. ¿Cuáles son las implicaciones según lo que nos dice Darius Dale? Esto es interesante para el Standard & Poor's 500, para las empresas. Es importante porque, mire, él nos estaba diciendo que el 40% de los ingresos del Standard & Poor's 500 de esas compañías que están allí, que son las 500 compañías más importantes, dependen de una posibilidad del 40% internacionalmente. Es decir, un dólar más débil eleva el valor de las ganancias internacionales, porque lo que usted vende afuera, que es el 40%, termina beneficiando porque se pone más bonito esa moneda afuera. Cuando usted me la trae, representan más dólares, beneficiando a las multinacionales. ¿Por qué representan más dólares? Porque efectivamente todo lo que tiene que ver con ese proceso interesantísimo que hay en la dinámica de lo que sería fundamentalmente esa, bueno, para que también tenga usted idea, esa política que hay de poder tratar o no
de llevar a cabo un entendimiento de cómo se beneficia la economía en un momento determinado, producto fundamentalmente de esa habilidad que hay de maniobrar con la moneda en particular, en este caso el dólar, es importante. Fíjese usted que ahí en pantalla nos acaban de hacer llegar un gráfico que sale en Bloomberg, es importante, donde usted está viendo la liquidación importante que hay de deuda americana y que efectivamente tiene una apreciación importante. Mire, el bono a 10 años, es lo que estamos hablando, de lo que nos dice Darius Dell. El bono a 10 años está en 4.60 prácticamente y el de 30 años ya me supera la tasa del 5%, llegando inclusive a 5.09. Los sectores más beneficiados de un dólar débil, y eso lo refleja el Nasdaq, es la tecnología, materiales y comunicaciones, porque esos sectores tienen fuerte exposición internacional y superarán fácilmente las proyecciones de las ganancias del segundo trimestre del 2025. Así que en el segundo trimestre pudiese sorprender los resultados corporativos. Y entonces lo que nos dicen nuestros analistas de que la bolsa va a seguir subiendo, puede ser así. Porque entonces esos resultados corporativos me muestran que las compañías siguen teniendo una habilidad de seguirnos dando lo que los analistas están queriendo, y que es que trimestre tras trimestre nosotros tengamos una posibilidad de tener mejores resultados. Eso es lo que nos dice Darius Dell por allí, importante con respecto a esa estrategia. Él también nos dice que yo les digo a ustedes que ellos efectivamente compraron Bitcoin el 14 de abril y que el 30 de abril ellos compraron al Standard & Poor's 500, adelantándose a algunos cambios que ellos estaban viendo. Por otro lado, otro de los analistas interesantes que nos manda una cantidad de información a nosotros es el señor Dan Ives. Y el señor Dan Ives, que nos manda, aquí vamos a poner esta pantalla para que usted vea completo. Dan Ives es este señor cómico que por ahí por las redes usted dice muchas cosas. Él se viste como que, yo no lo voy a negar, como que si fuese un payaso. Pero esa es su marca personal. Es uno de los mejores analistas que hay desde el punto de vista tecnológico en el mundo entero. Usted lo ve por todas partes, usted lo ve por CNN, usted lo ve por CNBC, usted lo ve en Bloomberg y usted lo ve en Negocios TV. Ya la tercera vez que lo entrevistamos acá y en vivo, desde lo que fue el Morning Show, lo tuvimos ayer y tenemos el video por allí o antier, y usted lo está viendo efectivamente en todo lo que nosotros venimos haciendo. Fíjese bien, él nos está diciendo que efectivamente hay que posicionarse en tecnología, porque a su juicio la tecnología va a seguir subiendo, y ahorita usted se está dando cuenta, según lo que yo le estoy explicando, de la posibilidad de que a raíz de esa devaluación del dólar, estas compañías que tienen mucha participación afuera se beneficien, precisamente porque cuando hacen esa repatriación cambiaria en libros, porque no quieren repatriar, porque no quieren pagar impuestos, pero son repatriaciones cambiarias en términos de libros, o sea, lo que hay, les va a ir muy bien. Yo creo que es bien interesante que tomemos en cuenta eso. Son las 4:19 de la tarde, yo le voy a pedir al equipo de producción a ver si podemos ir efectivamente con lo que serían las empresas el día de hoy. Recuérdense ustedes que hay unas compañías que estuvieron teniendo una cantidad de upgrades y downgrades. Yo me muevo aquí y a veces me desconcentro de dónde debo estar sentado, ¿verdad? Las 5 más importantes que se dicen que van hacia el alza es una que se llama AutoZone. Básicamente esa AutoZone es una compañía que ya ha tenido una importante calificación por parte de Bank of America Securities, que Bank of America Securities es lo que es Bank of America Merrill Lynch, ahora es Bank of America Securities. ¿Por qué le digo Bank of America Merrill Lynch? Porque Bank of America, para que tenga usted una idea, compró a Merrill Lynch en la crisis del 2008 y se pasó a llamar esa compañía Bank of America Merrill Lynch. Entonces, Bank of America Merrill Lynch dice que el objetivo de AutoZone es muy importante porque tiene un fuerte desempeño operativo y un potencial de crecimiento en el sector de los repuestos automotrices. Otra compañía importante, rápidamente, que dijeron ahí que había que estar prestando la atención era Home Depot. Home Depot pasa fundamentalmente a esa oportunidad de que le prestemos atención. Usted recuerde que Home Depot reportó ayer en la mañana, ahí lo ve en pantalla, la compañía que se llama Stifel, que es otro banco de inversión, proyecta una recuperación en el sector de mejoras para el hogar a medida de que la demanda
de todo este sistema de mejoras para el hogar se estabiliza. Hay otra compañía que se llama Acadia Pharmaceuticals, cuyo banco de inversión Deutsche Bank, se pronuncia creo que Deutsche Bank, recuérdense que yo no pronuncio muy bien el alemán, debe decir el germano, obviamente tiene la habilidad también de estar positivamente relacionada hacia un crecimiento, ya que hay un caso legal favorable relacionado a una oportunidad farmacéutica que ellos tienen que se llama Nuplate, que mejora significativamente sus perspectivas de crecimiento en coheticos. Después hay una compañía que se llama Bilibili. Esa compañía que se llama Bilibili, hay un banco de inversión que se llama HSBC, en inglés se pronuncia HSBC Securities, el banco de inversión, dice que básicamente destaca su financiamiento exitoso y una nueva estrategia en todo lo que tiene que ver con el contenido digital para aumentar su crecimiento. Por último, desde el punto de vista de esas compañías positivas, tenemos a una compañía que se llama Evolve Technologies, cuyo analista, que es el banco que se llama Northland Capital, el banco de inversión, básicamente cree que hay un crecimiento sólido en suscripciones y mejoras financieras que impulsan una visión positiva para la empresa. Ahora bien, 4:22 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, 10:22 de la noche en mi queridísima Madrid. Por cierto, me van a ver por allá, si Dios quiere, en julio, desde donde voy a transmitir directamente con José Antonio Giner, pero les tenemos él y yo una sorpresa en el mes de junio. Julio, Madrid, junio, sorpresa, sorpresa. Tenemos entonces los 5 downgrades más relevantes. Tenemos, esto de las compañías que nadie las quiere tener en su portafolio. HSBC Securities habla de United Healthcare, como usted va a ver ahí en pantalla, porque lamentablemente, mire, eso le han caído a palo a United Healthcare y ahora hay una investigación por pagos secretos a hogares de ancianos para que no mandaran los ancianos a los hospitales y para que efectivamente se beneficiaran de lo que le pagaba el Medicaid y el Medicare. Además que recuérdense que hay algo importante, hubo un joven que mató en las calles de Nueva York con una pistola al presidente, al CEO de esta compañía el año pasado, eso es horrible. Bueno, fíjense bien, hay otra compañía que se llama Myriad Genetics. El banco de inversión Scotiabank lamentablemente dice que el desempeño financiero es decepcionante de esta compañía y hay unas dificultades, como dicen ellos, en todo lo que es el crecimiento de las nuevas pruebas genéticas, que es una cosa de las que ellas hacen. Hay otra compañía que se llama PennantPark Investment. Víctor, ¿qué es esto que estás haciendo? Esto que les estoy contando son las compañías que deberían ir hacia arriba en los portafolios y las que deberían ir hacia abajo, porque les estoy contando de los upgrades y de los downgrades, señor, señora, que es como se mueve el mercado de capitales. Ahí ven en pantalla entonces a Pennantpark Investment, Compass Point es el banco de inversión que salió a decir que lamentablemente se viene hacia abajo porque hay preocupaciones sobre la calidad de los activos y el rendimiento, en este caso de esta compañía, de sus portafolios de inversión. Hay otra compañía, para culminar ya esta área, 4:25 a la hora del este de los Estados Unidos, Murphy Oil. Eso está en el sector de energía. Y básicamente Johnson Rice, como va a ver usted ahí en pantalla, la compañía Murphy Oil, ahí lo tiene el equipo de producción, dice lamentablemente que las perspectivas limitadas por la volatilidad en los precios del petróleo y la menor demanda esperada en este particular oro negro tiene a más de uno allí preocupado en el sector de todo lo que tiene que ver con el sector energético. Nosotros también estamos preocupados porque el petróleo no debería estar cayendo como está cayendo, pero el petróleo nos está cayendo teniendo aún en mente de que supuestamente los israelíes le van a caer a bombazo a Irán. Eso no va a pasar. Eso es un arma de negociación. Por último, una compañía que se llama PHX Mineral. PHX Mineral, Johnson Rice. Discúlpenme, Johnson Rice es el manejador en el banco de inversión que dice entonces que esta compañía, lamentablemente, por condiciones macroeconómicas y fluctuaciones en lo que son las materias primas, dice que afectan su crecimiento. Bueno, fíjense bien, hemos llegado ya a la última etapa del programa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo que se llama un wrap-up, rápidamente. Vamos a ver cómo despedimos el programa en términos de el bono a 10 años. No me gusta para nada, para nada. Estamos en 4.59. Por allí, como ustedes vieron, me pasaron rápidamente ese gráfico que les puse en pantalla. Hay una liquidación de papeles. Recuérdense que hay una cantidad de
cosas sucediéndose en esa reunión del grupo de los 7, de sus ministros, con respecto a lo que les estoy contando de las monedas, con respecto a lo que les estoy contando de la devaluación del dólar, con respecto a lo que les estoy contando de los bonos y de los déficits fiscales que pasan por ese concepto de reconciliación, ese proyecto que hay en el Congreso americano y esa deuda. ¿Usted se acuerda el día de ayer? El día de ayer, que es 20 de mayo, el día martes 20 de mayo, Alma me pidió un pase porque Alma me estaba diciendo a mí que desde la Casa Blanca el presidente Trump con el ministro, y pues dejen ese gráfico allí, eso está muy bueno para que la gente vea qué está pasando con los papeles. Básicamente, porque ahí estamos viendo el rendimiento del papel, ahí lo que se ve en pantalla, ese 4 y tanto, es el rendimiento del papel, el precio se afecta. A mí lo que me importa es dónde está la tasa de interés. Pero resulta que el presidente Trump nos está diciendo que él le va a poner una cortina especial a los Estados Unidos y que si quieren los canadienses se unan, que entonces eso nos cuesta una platica adicional. Es un proyecto faraónico. Pero en ese proyecto faraónico se va a gastar una cantidad de dinero enorme. Y la pregunta entonces es, ¿quién financia eso? Nosotros, los que estamos aquí, que básicamente nos endeudamos, porque nos vamos a endeudar, pero nosotros somos los que tenemos que básicamente pagar esa deuda. Entonces, ahí hay un problema importante e interesante que ustedes tienen que entender, que es que este déficit sigue creciendo en una economía que sí sigue estando sólida, pero que se resiente en su base, y hay una cantidad de dinero enorme que podría lamentablemente dejarnos ciertos problemas. Mañana vamos a ver cómo está el mercado. Recuérdense, se lo vuelvo a repetir, muy importante, vamos a ver cómo están esos indicadores que vienen en la noche de Europa y luego a las 9:45 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, y a las 10 de la mañana tenemos indudablemente todo lo que tiene que ver con los PMI flash y con el sector inmobiliario. Y no me puedo olvidar de que todos los jueves a las 8:30 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, antes de que yo les aparezca en pantalla, veremos las solicitudes por subsidio de desempleo, a ver si sigue fuerte la economía americana o si han despedido mucha gente, y se refleja en la gente que pide ayuda. Muchas gracias. 4:28 de la tarde en Estados Unidos, en la zona este, 10:28 mi queridísima Madrid. Duerma con calma y no se olvide que los pesimistas se equivocan en el largo plazo, nada que temer. Todo va a salir positivamente. Se lo pudiese hasta garantizar, pues. Muchísimas gracias. Buenas noches y me despido de ustedes. Buen día y buen negocio.